Pues buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. La verdad me siento muy contenta de estar en Tijuana y de ver y de sentir como toda esta comunidad que ha construido aquí en la ciudad, que independientemente cuál sea el tema o la persona que está invitada, los congrega y los hace tener una mañana en comunidad. Me encanta. Y bueno, igual como dice Katy, es la segunda vez que vengo a estos eventos matutinos, pero los sigo y sé quién está y algunas veces veo el video después y se me hace de verdad una iniciativa increíble. Que sea breve, pero que al mismo tiempo abra el espacio para el diálogo y que genere y que siembre semilla en todos los que van. Y bueno, el nombre es súper sugerente, el tema que me invitaron a reflexionar, más allá, beyond, ¿no? O sea, que así ¿cómo? ¿Desde dónde? Y bueno, tiene algunos años que intento pensar y trabajar y invertir un poco mi vida en el cine documental. Entonces, desde ahí va a ser mi anclaje, desde donde voy a pensar qué implica ir más allá en el momento en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Creo que es un momento muy complicado para todos, en cualquier latitud del mundo. Hay muchas complicaciones que nos invitan y nos exigen como ciudadanos como cambiar nuestro pensamiento y proponer. Entonces, creo que desde el cine hay mucho espacio desde donde proponer y por ahí es por donde vamos a reflexionar. A ver, voy a ver si... Bueno, parte de la razón, como dijo Katy, que yo esté ahora acá en Tijuana es porque tengo la gran fortuna de estar trabajando como programadora en un festival que es como mi festival favorito en México, que se llama Ambulante, que desde hace 12 años ha llevado el cine documental internacional, nacional, ha sido una plataforma fundamental para la promoción, para la exhibición, para el pensamiento del cine documental en nuestro país. Y como acto inaugural, aquí en Tijuana presentamos un libro que cito aquí como primer idea, como eje rector para compartir y pensar en conjunto. El libro se llama El cine como arte subversivo. El término subversivo abre un abanico como muy amplio de posibilidades en la imaginación y también en la práctica, ¿no? O sea, cómo entender el arte desde la subversión, cómo pensar subversivamente. Creo que, como decía hace un momento, o sea, en México toda la complejidad del enredo social, económico, político, el dolor que vive nuestro país en este momento, pero no nomás nuestro país, estamos así como a la expectativa de una tercera guerra mundial, hay como una angustia compartida que nos invita y nos exige reinventarnos, ¿no? Reinventar nuestro pensamiento y reinventar nuestra praxis. Entonces la subversión creo que es un libro que escribió Amos Vogel, quien fuera como un referente fundamental en el cine de vanguardia en Estados Unidos. Él fue fundador del Festival Internacional de Cine en Nueva York y fundó un como colectivo de crítica y de análisis cinematográfico que se llamó Cinema 16. Entonces, bueno, este libro es de esa época, sin embargo es completamente actual, o sea, dialoga en un momento en el cual pensamos que es para este momento. Entonces, bueno, voy a leer una cita. Dice: la idea del artista virginal es insostenible. Para poder entender la subversión del cine moderno, no solo debemos ir más allá del cine, sino más allá del arte, y explorar la evolución de la forma contemporánea de ver el mundo. Esta cosmovisión es la base inevitable dentro de la cual operan la creatividad y la originalidad del artista. Entonces, de verdad, los invito a todos a acercarse a este texto.
estaría increíble después también reflexionar y que haya brotes de esta apropiación del término de subversión, cada quien desde su plataforma. Y bueno, también, Alberto Cavalcanti es un cineasta brasileño, avant-garde, que, bueno, cito una frase, pero que puede salir de cualquier otro lugar, no nada más de él, ¿no? Sin experimentación, el cine documental deja de existir. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades cinematográficas, el cine documental es como un territorio fértil, amplio, maleable, lleno de posibilidades, al punto que ficción, documental se cruzan, se dialogan, la pintura, todas las disciplinas artísticas caben ahí adentro. Entonces, considero que el cine documental es un lenguaje desde el cual podemos no nada más producirlo, sino encontrarnos con él para producir nuevos encuentros, ¿no? También retomo esta cita que me encontré en un artículo de Icónica, que es una revista de cine, que lo escribe un colega de ahí de la Ciudad de México, que es Pablo Martínez Zárate, que dice: si bien desde los Lumière la práctica documental ha nutrido el potencial expresivo del cine mediante la experimentación, en los últimos años tanto las temáticas como los métodos de abordaje parecen desdoblarse, atravesando los límites de la ficción. Entonces, bueno, esta idea de cómo ir más allá, ¿no? Disciplinarmente, pero también a nivel de propuesta, ¿no? Porque el cine no nada más es forma, no nada más es una propuesta formal, estética, y no nada más hay un gran campo de posibilidades en esa maleabilidad que te implica el soporte como lenguaje, sino también el discurso. Y bueno, así me puedo seguir con un montón de citas y referencias de lo que ha sido y significado el cine desde el origen. Ahorita hablamos de los Lumière, bueno, mencionaba, evocaba a los Lumière, porque yo sé que no todos son cineastas y a lo mejor no conocen esta anécdota muy curiosa, pero también muy reveladora. ¿Sí saben quiénes son los hermanos Lumière? Y de las primeras cosas que filman cuando posicionan la cámara de esa forma, porque recuerden que la tecnología al principio era muy pesada y difícil de transportar, ¿no? Pero bueno, cuando posicionan la cámara y la encienden como primer experimento, porque no estaban construyendo un lenguaje, sino estaban construyendo como un experimento como alquímico, ¿no? Lo primero que hacen es documentar lo que está enfrente, ¿no? O sea, el origen del cine es documental desde el principio, pero bueno, una de las primeras películas que filman los Lumière es la llegada del tren a la estación. Entonces, llega el tren, se filma, bueno, y el mismo aparato tenía la capacidad de filmar, pero también de reproducir, o sea, que se vuelve el cinematógrafo, puede exhibir. Entonces, la primera sesión como esta, que se sienta a ver por primera vez una película, imagínense ese momento en donde nunca se ha visto la imagen en movimiento y de repente sale la luz y hay una imagen moviéndose, es casi como fantasmal, ¿no? Y viene un tren, o sea, viene un tren de frente. Y entonces el público, al ver el tren, todos se agachan porque hay como una confusión entre lo que está pasando y hay como un momento de susto. Entonces, digo, es muy curioso para nosotros, evidentemente, que estamos absolutamente construidos desde la época del cine, eso no nos hubiera choqueado nunca, pero en ese momento es muy bonito imaginar desde dónde viene y cómo nos hemos ido construyendo, ¿no? Bueno, John Grierson, que se conoce como también un padre del documental, lo describe como el tratamiento creativo de la realidad. Entonces, es una descripción bastante abierta que te permite también, así como el término de subversión, como el tratamiento creativo de la realidad. Primero hay que entender que cuando hablamos de lo real, pues puede ser tanto como está a nuestro alrededor y dentro de nosotros, entonces es muy amplio, y un tratamiento creativo pues también nos abre un espacio de posibilidades, ¿no? Sigaberto, director
ruso, también padre de una corriente del documental. Habla de imaginar, revelar de lo que es invisible al ojo desnudo. ¿Qué significa? Hay digamos, a través del cine hay como una traducción de un entorno, ¿no? Porque a pesar de que todos estemos aquí, transitemos la misma época, no vemos lo mismo. No pensamos, no sentimos lo mismo, y al momento en que esto real, este campo de lo real se traduce a un lenguaje cinematográfico, pues te permite ver de una manera distinta. Y bueno, ahí acabamos con las referencias, pero me gustaba como enmarcar como un marco de ideas, desde donde pensar y compartir hoy la idea de ir más allá, de subvertir una cosa u otra con la que nos enfrentemos. Y entonces me pregunto, ¿cómo ser subversivo, ¿no? Cómo intervenir, cómo cuestionar, cómo entrar en diálogo crítico con la realidad, cómo modificar, cómo proponer en un momento como el momento en el que nos encontramos ahora. Entonces, bueno, revisar la historia del cine subversivo fue la tarea del libro de Amos Vogel, que siguen invitados a acercarse. Sin embargo, bueno, esta pregunta es hacia mí, ¿no? Yo misma, para pararme aquí enfrente y a lo mejor conectar todas estas ideas con mi propia experiencia. Y bueno, me voy a mi prehistoria. Y yo creo en el cine colaborativo. Mi práctica siempre ha tenido como una búsqueda en dos direcciones. Una es como un proceso de autorreflexión que va muy de la mano con el momento en el que vivo, en el que me encuentro, ¿no? Desde mi adolescencia siempre es una cosa como de autoentender y autodescubrirme, y esa era como la verdad, o sea, todo mi acercamiento a cualquier tipo de teoría y a cualquier tipo de práctica y a cualquier tipo de experiencia siempre tenía un sentido y un reflejo en mí misma. Como que no entiendo la teoría sin la conexión con el yo. O sea, no puedo admirar a alguien que habla perfectamente cosas fascinantes y que su vida puede ser absolutamente desconectada de lo que se dice, desastrosa, no sé, porque siempre lo estoy intentando conectar. Y bueno, les voy a hablar como de mis primeras semillas de descubrimientos. Siendo estudiante de la universidad, empecé a trabajar en un semanario que sé que sigue vigente, que es El Mexicano. En ese momento abrieron como un campo de trabajo para estudiantes que tenían como nuevas perspectivas y nuevas maneras de proponer desde el periodismo, que le llamaron, ¿cómo se llama? Ajá, como el área de reportajes e investigaciones especiales del Mexicano, ¿no? Entonces sonaba así absolutamente hermoso el término. Y nosotros interesados en la imagen, en la fotografía, en la etnografía, que la verdad como mi pensamiento se fascinó con este campo. Llegamos al periodismo, pero no llegamos con un pensamiento de periodista, sino intentando como construir reportaje, investigación, hacer investigación visual. Y bueno, como eso, de hecho este fragmento era fascinante porque te daban una doble plana, ¿no? Que wow, es como brincas de ser estudiante de repente a tener una doble plana en El Mexicano, era fascinante. Entonces el periodismo, como ustedes saben, trabaja con la velocidad del tiempo, y nosotros no, nos tomábamos el tiempo para hacer nuestros reportajes. Si no entregas, no pagas, no cobras, eso es un problema, pero tampoco tienes una presión sobre qué tienes que hacer y cuándo tienes que entregar. Entonces, bueno, este fue uno de los primeros reportajes que junto con Sergio Brown trabajábamos juntos. Yo así, entre los dos hacíamos como la investigación, el texto y las imágenes. Y bueno, así como eso, pues hicimos muchas cosas que nos permitía algo que nos fascinaba a toda mi generación, que era la vagancia.
la vagancia por la ciudad, indagar, conocer, meternos en lugares desconocidos, platicar con gente que no pertenece a tu día a día, sino que con una cámara y con un propósito es como la llave mágica que te abre todos los caminos, ¿no? O al menos así lo sentíamos nosotros. Pero yo creo que sí, que la cámara es una llave mágica. Entonces, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos ver el circo? Nos vamos al circo, ¿no? ¿Qué queremos? Y así. Entonces, bueno, esta foto la recuerdo con mucho cariño. Y bueno, dentro de esta deambular entre temáticas, de un lugar a otro en Tijuana, pensando y compartiendo, es lo padre de trabajar de manera compartida, que no nada más ves, no nada más escuchas, no nada más tomas notas, sino que dialogas, ¿no? Entonces fue muy bonito. Y bueno, sí, tuve mi primer hallazgo. Mi primer hallazgo en este reportaje, que era sobre niños de la calle. Ahí está el título, los títulos los ponía el mexicano. Eso sí no nos dejaba poner, ¿verdad, Blanca? Entonces, de la calle al hogar, había un tema sensible respecto a una problemática que no nomás es fronteriza, pero que en la ciudad de Tijuana se refleja de una manera súper evidente y muy dolorosa, que es la condición de los niños en la calle, que está ligada a la prostitución, a la drogadicción y una serie de cosas que nos rodean aquí en la frontera, ¿no? Y bueno, esto fue en el DIF, esta imagen, y entonces, híjole, es también una comunidad, pues los niños, no estaba todavía tan satanizado el rollo de fotografiar niños, ¿no? Como ahorita que sería como, tiene muchas más connotaciones y miradas, sino lo difícil era que los niños se dejen retratar, ¿sí me entiendes? Como entrar a ese juego de intimidad en donde la cámara puede llegar a esta imagen, ¿no? Que a lo mejor yo la veo realmente con mucho cariño porque sí marcó así un momento en mi pensamiento. Y bueno, recuerdo perfectamente estar ahí con la cámara intentando ver cómo entrarle al ruedo con los niños, cuando un niño se me acercó y así agarró mi cámara y casi como que se la quiso llevar y yo se la dejé y ¡bup! Eso liberó todo, ¿no? Que el niño tenga la cámara generó mucho desastre, pero también generó el cambio del formato de la experiencia y bueno, se volvió una fiesta, ¿no? Hicieron los niños muchas cosas, pero yo también, entonces ya estaba yo dentro, de repente, ¿no? La cámara me dio la entrada y ya pude hacer una imagen como esta, donde hay un sentido como de intimidad y de conexión. Entonces, ok, colectivizar la cámara te permite muchas posibilidades. Sí, este fue un documental. Después de eso, en mi trabajo de titulación, fue este documental que se llama Salón de Baile la Estrella, que también lo hago con Sergio Brown y con José Luis Martín. Y bueno, ¿por qué me voy hasta allá? Porque aquí siento que fue mi segundo hallazgo. En ese salón que ustedes conocen, que ya no tiene esa estrella y que ya no es lo mismo de lo que pasa por dentro, bueno, supongo que conocen o han pasado por ahí, no sé si todos han entrado, pero pasamos muchos meses, tardes, ya sabes que allá adentro no sabes si es de día, de tarde o de noche, vacaciones, ahí estábamos nosotras intentando entender el lenguaje etnográfico, que era nuestra pretensión en ese momento. Pero bueno, como decía Katy, tú llegas a un lugar teniendo una intención y el lugar te lleva y acabas haciendo algo a lo mejor muy distante de cuál fue tu propuesta original, y eso pasó aquí. Nosotros llegamos pensando que íbamos a construir historias de oficios y íbamos a hacer un calafiero y una taquillera de un cine porno que ya no es cine porno ahorita, y teníamos una lista de oficios que nos parecían interesantes en muchos sentidos, y aquí era un cantinero. Entramos al mundo de la estrella y el cantinero quedó muy en el fondo en realidad. Descubrimos un DJ que no sabe leer, pero que tiene una conexión absoluta con su cabina y su
organización musical y con el público y con una incidencia con la pista de baile y una maravilla. Pero también la pista de baile se volvió como el eje principal en la historia y nos dimos cuenta que cada día había comunidades de bailadores diferentes y ya no me acuerdo qué día, pero había un par de días que se juntaban los bailadores de cumbia. Y entonces, bueno, también fue otra cosa, ¿no? O sea, como cómo entrarle a ese lugar en donde evidentemente Huicho, Checo y yo no pertenecíamos, ¿no? Y era muy evidente. O sea, los bailadores sabían que no sabíamos bailar ahí, que qué onda con estos tres chamaquitos, ¿no? Entonces, bueno, el hallazgo fue cuando Álvaro, que se convirtió como en uno de los protagonistas, era un bailador de cumbia muy particular, que desgraciadamente después murió, o sea, terminamos la película y todo, pero bueno, después murió, o sea. Pero bueno, hubo un momento en donde la película no era nuestra, sino era de ellos. Y cuando eso pasó, otra vez, ¿no? Como que giró el sentido de la experiencia y entonces ellos empezaron a proponer, a apropiársela, ¿no? Entonces ya no era que, me haces el favor casi, ¿no? De entrevistarte porque te puedo grabar mientras, no, esa es mi película, ¿y qué te parece si esto? Y mira, vamos, te invito a no sé qué, y dijimos, wow, o sea, hubo un cambio de ser ahí como el espía del salón de baile a casi trabajar de lado, ¿no? Entonces, wow, ya tenía como 2 principios rectores, según yo, ya estaba lista para proponer mi primera película como directora. Y bueno, desde ahí, ahora sí, ¡tarán! ¿Cómo entiendo el cine colaborativo? Bueno, cito a Toño, que bueno, sí, es un antropólogo visual mexicano que ha aportado mucho a entender como el campo del cine colaborativo desde la antropología, pero bueno, hemos trabajado como muy en paralelo y me pareció padre retomar esta cita que dice: el cine colaborativo permite reconfigurar a las partes involucradas. ¿Por qué? Porque para mí digamos, trabajar desde esta lógica cinematográfica, no estás produciendo productos fílmicos, estás creando experiencias que independientemente del resultado específico de la obra, la experiencia tiene un momento para existir. Entonces, desde esta lógica yo siento que el cine permite encuentros como bueno, no como pero digamos encuentros y genera experiencias al momento de hacerse y después en el momento de compartirse. Y son momentos y son experiencias en relación al cine muy diferentes, pero todas son prácticas que te transforman y transforman a todas las partes involucradas. ¿Qué significa? Y transformó tal vez a los bailadores de cumbia en ese momento y definitivamente nos transformó a nosotros.